Vamos a conversar y saludamos precisamente a Iván Arenas, analista político, especialista en temas de conflictividad social. ¿Cómo te va, Iván? Buen día, ¿cómo estás? José, muchas gracias. Muy buenos días a ti y a todo el público que nos escucha y nos ve esta mañana. Muchas gracias. En primer lugar, antes de abordar este tema, tú eres un reconocido también analista en temas políticos, ¿no? Tu opinión sobre los hechos registrados el último sábado en Ayacucho, donde fue agredida la presidenta de la República, Dina Boluarte. Absolutamente deleznable, o sea, no se puede tolerar que la violencia haya llegado hasta ese nivel. Entiendo yo que de alguna otra manera, pues quiero ponerme en la situación de la señora que hizo este acto, ¿no? Sin embargo, es absolutamente rechazable, ¿no? No podemos tolerar, pero además hay una cosa que es fundamental. Mucha gente puede tener ira, mucha gente puede tener cólera por las, no sé, acciones u omisiones del gobierno, sin embargo, no puede actuar así. Luego de eso, yo creo que la seguridad falla en absoluto, ¿no? La señora Dina Boluarte sabía dónde estaba yendo, es decir, Ayacucho, Puno son lugares muy sensibles en relación a lo que ocurrió, acuérdate tú, el año pasado. Y yo creo que la seguridad era fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal aquí es la falla de la seguridad. Y lo segundo que es básicamente que no quiero dejarlo flotando en el aire, sin embargo, el gobierno, pareciera que el gobierno está, digamos, en la abstracción absoluta. Pareciera que tengamos un gobierno que el año 2024 es un gobierno que básicamente esté en el paralelo, en un mundo paralelo a lo que sucede en el mundo real, del mundo del día a día. La señora va, se pasea, pero no tiene ninguna agenda de desarrollo en absoluto. No sabe en absoluto lo que va a hacer y eso es muy delicado, ¿no? Para la gobernabilidad y para la proximidad de la democracia, ¿no? En efecto, lo que tú señalas, ¿no? ¿Y dónde quedan los equipos de avanzada, los equipos de acompañamiento político, los equipos de seguridad? Sabiendo que en Ayacucho la situación está crispada por los sucesos del año 2022, ¿no? Además, las últimas encuestas bien diseñadas, ¿no? En Sierra Sur, en Costa, en el norte, te dan a conocer cuáles son los niveles de preferencia. Entonces, algo está fallando en el gobierno, ¿no? ¿Y te parece pertinente que se haya tomado la decisión de cambios en la dirección inteligencia, en la DINI, y también se habla ya de cambios en la Comandancia General de la Policía? Mira, a mí me parece prudente en el sentido de que hay algunas cosas que evidentemente no están haciendo efecto. Por ejemplo, la lucha contra la criminalidad, básicamente sí, en efecto, corresponde a la policía, las estrategias que tenga, pero definitivamente la política viene de parte del gobierno, viene de parte del Ministerio de Interior, del Ministro de Interior y en suma instancia de la presidencia del Consejo de Ministros. Y no tenemos absolutamente nada. El día de ayer o anteayer acaba de aparecer una nueva encuesta de ciudadanos, sobre todo en Lima, y sigue siendo, por encima de cualquier otra demanda, la principal demanda, la inseguridad ciudadana que todos los peruanos sufrimos día a día, pero básicamente en Lima se ha centrado esta encuesta. Entonces, en efecto, los cambios pueden ser prudentes de alguna otra manera, pero lo que no tenemos es un lineamiento, no tenemos una política. El ministro del Interior es un ministro opaco en el sentido de que no tenemos no tenemos un efecto. Pero como te digo, en su instancia el problema está en la PCM y en la dupla Dina Boluarte y el señor Otárola. Yo creo que ahí se centra. No tenemos en absoluto. Como tú hace meses atrás se declaró el plan Dina Boluarte en el sentido de que plan Bukele, una cosa así en Lima, en el sentido de que van a crear estados de emergencia en algunos distritos, ha sido un fallo absoluto, ¿no? En Patás, por ejemplo, actualmente existe un declaratorio de emergencia y hace 2 días, 3 días acaba de haber un crimen nuevamente. Entonces, estamos en una situación, digamos, donde los cambios en la Dirección de Inteligencia, los cambios en el Ministerio, en la Policía Nacional, no van a servir de mucho si no se tiene una política clara, específica, una política básicamente con objetivos medibles, reales, y eso no existe, ¿no? Vayamos al tema que presenté al inicio y como siempre agradeciéndote la amabilidad de tu parte, Iván, ¿no? Yo comentaba que a fines del año 2023 la ministra Albina Ruiz en Loreto ha prometido, ¿no? Un decreto supremo, ¿no? Para declarar zonas intangibles ante las denominadas cabeceras de Cuenca. ¿Qué efecto puede tener? Tú calificas esto como el buenismo de la ministra, pero esto tiene un colofón de fondo. Sí, sí, exactamente, exactamente. Muy de acuerdo con lo que dices. Mira, la ministra es una noticia básicamente un poco, digamos, publicitada, pero la ministra a fines de diciembre va a Loreto, donde hay un problema en el río Nanay, donde además hay una ola increíble de corrupción alrededor de en fin, de las diferentes instituciones del Estado.
Y la ministra lo único que hace, y se le ocurre sacar, digamos, la respuesta más rápida, es que frente a la presión social que había en ese momento, frente a las organizaciones sociales que le planteaban una solución, un efecto se quiere, la ministra lo que se le ocurre es que esa zona ella le va a promover como una zona intangible, ¿no? Y eso de alguna otra manera es bastante preocupante, porque la ministra no puede hacer eso al margen de si existen o no existen, evidentemente, bueno, eso no existe, pero al margen de si existe o no minería ilegal o minería informal, lo que la ministra debería hacer básicamente es no una opinión ni una consideración suya, sino debería tener evidencia científica. Hablar de cabeceras de cuenca en el Perú es una cosa muy sensible en relación a que muchos no se ponen de acuerdo, especialistas incluidos, no se ponen de acuerdo en qué es una cabecera de cuenca o para qué sirve una cabecera de cuenca, y mucho más aún no se ponen de acuerdo es que si en la cabecera de cuenca nace el agua dulce. Entonces, este término de cabecera de cuenca y la intangibilidad de la cabecera de cuenca por parte del Estado ha sido promovida por organizaciones que creen en lo que se llama el post-extractivismo, organizaciones que están en contra de la minería moderna, básicamente, y que han encontrado en este argumento ecologista, han encontrado un especial interés para, como te digo, promover esta intangibilidad de la cabecera de cuenca. Sin embargo, se elimina de toda discusión las evidencias científicas, y toda la evidencia científica te dice y te indica que básicamente el agua dulce de las tres cuencas que tiene Perú, básicamente nace porque existe un ciclo hidrológico, el ciclo del agua, eso no lo digo yo, lo dicen especialistas. Es más, hay un estudio de Lana, un marco metodológico para la medición de estos, medición técnica de estas cabeceras de cuenca, pero no se ha puesto, digamos, en ejecución porque no existe justamente digamos, un sentido único, una opinión única, inclusive entre los técnicos y científicos que ven este tema en específico, ¿no? Entonces, lo que yo digo en ese artículo y lo que yo de alguna otra manera trato de llamar la atención es que la ministra no puede dejarse llevar porque la ministra piensa que tal o cual cuenca es una cabecera o tal o cual cuenca tiene que ser declarada intangible. No puede hacer eso, tiene que tener evidencia científica, porque la ministra la pones en una situación absolutamente extrema en otro lugar del país, bajo una presión social como la tenía ese día en Loreto. Entonces la ministra va a terminar declarando la cabecera de Cuenca en los Andes, y declarar la cabecera de Cuenca en los Andes, que está por encima de los 3.600 metros, donde se ubican además varios proyectos y operaciones mineras, lo que estaría en realidad es clavándole una daga mortal a la minería moderna, que es básicamente el motor económico del país. Ahí el peligro. Exactamente, ahí está el detalle, como se diría, ¿no? Ahí está el peligro, porque la ministra, y yo la verdad es que sí considero que la ministra está muy cerca de que mañana más tarde, bajo una presión social inmensa como las que ocurren en el sur del Perú, la ministra se le ocurra ir. Ya sabemos que este gobierno no tiene mucha estrategia, que digamos, pero a la ministra se le ocurra ir, y ante la inmensa presión social que pueda tener, la ministra pueda ceder, como alguna vez se dio la señora Vázquez, Mirta Vázquez, acuérdate tú en Ayacucho, donde dijo que ella se iban a cancelarlas o se iban a terminar las operaciones que estaban allí. Entonces, pueda que ocurra esto, ¿no? Sin mucho tino político, sin mucho manejo, la señora ministra puede ir más tarde puede estar en una situación absolutamente distinta de crisis social, y allí la ministra puede decir que lo que dijo en Loreto es básicamente que se declara, vaya a promover la intangibilidad de la cabecera de Cuenca. Y ojo, el solo hecho de decir eso ya corre y pone en riesgo a la minería en general y a los sectores extractivos en general, ¿no? A la minería en particular. Y esto marca una incongruencia en el interior del propio gobierno, Iván, ¿no? La ministra estuvo en Perumín, que fue Sí, el claro. certamen que se realizó en septiembre del año 2023, ¿no? Con un discurso totalmente diferente, ¿no? Va a Loreto, como tú dices, con las presiones sociales, y ya esgrime otra razón, ¿no? Entonces, ¿en dónde quedamos, no? También lo que ocurrió en Perumín, hay que recordarlo. Anuncia el ministro de Energía y Minas que existen posibilidades para retomar el tema de Tía María, sale el presidente del Consejo de Ministros y le enmienda la plana, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos, no? Completamente. Además, eso, acuérdate tú, eso es un tema básicamente de incongruencia a nivel general en el gobierno. A nivel general en el gobierno. Hay una incongruencia, como tú lo reflejas muy bien en este ejemplo, en Tía María, cuando el ministro de Energía y Minas dice una cosa y al día siguiente le enmendan la plana.
y el ministro de Energía y Minas va ese viernes, y tú también estuviste en ese, y no dice absolutamente nada el ministro de Energía y Minas nuevamente, ¿no? Ya no habló de Tía María. Y ahora la ministra Elvina Ruiz también estuvo en el evento. Y la ministra y el ministro de Energía, ministro de Economía y Finanzas, al momento de poder sacar su plan Unidos en las últimas semanas, no pone a Tía María dentro de los proyectos más Así importantes, los es. proyectos que podrían generar rápidamente un impacto económico en el sur peruano, como es Tía María, que está más por encima de los 1.600 millones de dólares. Entonces, hay una incongruencia absoluta en el gobierno, ¿no? Y esta incongruencia se llega a saber y se llega a ver y se llega a reflejar en esta actitud de la ministra cuando dice que básicamente va a declarar la intangibilidad de las cabeceras de Cuenca o va a promover la intangibilidad de las cabeceras de Cuenca en una parte de la Amazonía, específicamente en el río Nanay. Entonces, estamos en una incongruencia absoluta, una incongruencia donde no existen una línea digamos, de gobierno a nivel gubernamental para atacar este tema, pero además estamos en una incongruencia absoluta no solamente con la minería moderna, sino además con la minería en vías de formalización. El día de hoy, además, se realiza un evento una protesta de miles de mineros porque hay una política que si bien no viene del gobierno, viene de gobiernos anteriores, pero hay una política fallida en cuanto a la formalización de la minería, básicamente en vías de formalización de la minería y la pequeña escala en la minería artesanal. Entonces, una incongruencia absoluta que en el 2024 probablemente va a ser básicamente igual. Entonces, el detalle aquí es qué va a pasar entre ellos en medida de que no existe una comunicación o una línea política o una línea, digamos, del gobierno con respecto a las industrias extractivas y sobre todo a la minería moderna. ¿Qué va a suceder? ¿Qué otra incongruencia vamos a tener que tener en los próximos, o vamos a tener que pasar en las próximas semanas o meses? Entonces, eso es lo que anima un poco a pensar en que es un poco, digamos, preocupante y riesgoso lo que acaba de decir la ministra en Loreto, ¿no? Y también es preocupante lo que ocurre en las regiones. Iván, mira, hace unos días el gobierno regional de Piura emitió una ordenanza regional donde declara la bahía de Sechura como área exclusiva para el desarrollo de las actividades productivas de la pesca y la acuicultura para preservar el ecosistema y la biodiversidad en la que se ponga en riesgo su conservación. Es decir, tampoco le va a permitir a otras empresas que están desarrollando otras actividades, ¿no?, poderlas cumplir, ¿no? Es más, a este paso, todo parece indicar incluso que el gobierno regional tiene interés por declarar intangible todo el litoral del mar de tanto de Grau, Piura y Tumbes. O sea, ¿hacia dónde Mira, estamos yendo? Mira, es absolutamente pertinente esa pregunta, fíjate, porque en Ayacucho hace más o menos 2 años pasó casi lo mismo. Se declaró la intangibilidad de las cabeceras de Cuenca en contra de la minería. Fue básicamente el gobierno regional de Ayacucho hace como 3 o 4 años a través del Consejo Regional de Ayacucho. Entonces, esto básicamente te representa una cosa, y con lo que sucede básicamente en Sechura. Sucede una cosa básicamente, es que existe un ánimo no solamente, digamos, de condenar a las industrias extractivas, pero además existe un ánimo antitecnológico, porque la tecnología ha permitido que dos sectores económicos puedan convivir. Eso es importante decirlo, la tecnología ha permitido que tanto, por ejemplo, la minería como la agricultura puedan convivir. La minería moderna, evidentemente, ¿no? La minería que cumple estándares sociales, ambientales y laborales. Igualito sucede en otros sectores económicos. La maricultura puede convivir con las industrias extractivas que están en la bahía de Sechura. Pueden hacerlo, porque existe tecnología para eso, pero además hay una cosa que es importante. La tecnología es, si bien te da el respaldo, pero hay otra cosa que es importante también, que esas empresas cotizan en bolsa, esas empresas tienen políticas de sostenibilidad social, ambiental. Esas empresas cotizan en bolsa y básicamente están bajo los ojos y expectativas de mucha gente, sobre todo de inversionistas. Entonces, estos cumplen estándares internacionales y eso es el ánimo que tienen los gobiernos regionales, es decir, desconocer que pueden convivir algunos sectores y desconocer que la tecnología avanza justamente para proteger el medio ambiente a través de este marco, digamos, normativo a nivel mundial, además que muchas empresas de ese sector, del sector extractivo, lo cumplen, que es, digamos, políticas de sostenibilidad. Entonces, lo que sucede en algunos consejos regionales o algunos gobiernos regionales es que existe un ánimo de condenar a las industrias extractivas cuando no se dan cuenta que las industrias extractivas son fundamentales para el crecimiento y que además
pueden convivir tranquilamente con diferentes sectores económicos, no pueden ser divergentes, no pueden ser opositores. Si son opositores, bajo esta lógica de muchos ecologistas radicales que intentan hacer políticas públicas y al final te das cuenta tú cómo, digamos, tienen frutos, si sucede eso, estaríamos condenando a uno de los sectores más importantes, como son los sectores de industrias extractivas, como el caso de la minería. Tenemos la minería de cobre, por ejemplo, que es básicamente el mineral de la cuarta revolución industrial, y tenemos el aprovechamiento de los recursos, digamos, extractivos en el norte del país que tranquilamente podrían generar empleos, pero además podrían generar tributación. Condenar ese tipo de posible convivencia es simplemente entregarse a la mano del ecologismo radical y no entender que este país necesita sus sectores estratégicos, pero además hay tecnología suficiente para que esta convivencia pueda ser una convivencia sostenible y una convivencia rentable para todos. Muy bien, mi estimado Iván Arena, como siempre muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Saludos, abrazos, Muchas gracias, José. Gracias, muy abrazo. amable. Gracias.